Hola chicas, buenas tardes. Melanie, la clase todavía no termina de la doctora Mónica. Melanie,
Buenas tardes, chicas. Dígame, ¿ya acabó la clase de la doctora todavía? Doctor, buenas tardes. Sí, cuéntame, ¿ya terminó la clase de la doctora? Mm, ¿O todavía sigue la clase? Buenas tardes con todos, chicos. ¿Se escucha bien? Buenas tardes, doctor. Sí, Bien. Bueno, entonces entiendo que la clase ya terminó de la doctora Mónica. Ahora vamos a seguir hablando de enfermedades cuya característica sigue siendo la fiebre, ¿no? Han hecho, creo, sarampión, papera, rubiola, y parte de los signos de esas enfermedades también se incluye fiebre. Ya hicimos la clase fiebre y para seguir con esto, pues vamos a estudiar ahora las enfermedades transmitidas por vectores, ¿no? Específicamente mosquitos. Y el día de hoy vamos a hablar de una enfermedad y el día de mañana de algunas otras importantes en el momento actual en el cual estamos viviendo una, un aumento significativo de casos
de dengue, ¿no? Que trataremos el día de mañana. El día de hoy, bueno, ya somos 54 participantes, la mitad más uno. Bueno, al menos ya son más de la mitad. Ya podemos empezar la clase. Vamos a compartir la pantalla. Ya está. Muy bien. Entonces ahora nos vamos a hablar de enfermedades transmitidas por vectores. Y el día de hoy trataremos un tema de malaria. Nuestro país tiene una gran parte de su territorio tropical. El norte del país, que está muy cerca de Ecuador, como Tumbes, Piura, el norte de Amazonas, Cajamarca, Loreto, son zonas tropicales en las cuales pues tenemos malaria en forma endémica, ¿no? En forma endémica, es decir, que todos los años se presenta una curva de malaria en todas las semanas epidemiológicas. La malaria también se le conoce como paludismo, ¿no? La malaria se le conoce como paludismo. Como definición podemos decir que es una infección causada por un parásito. Este parásito es el Plasmodium y se produce por la picadura de mosquitos, ¿no? Son mosquitos que género anófeles, y la que pica de los mosquitos es el macho o la hembra. A ver, ¿quién me responde? ¿Quién es el picador? La hembra, doctor. La Bueno, hembra, los dos son picadores, ¿no? Solo que pica a las personas es la hembra, ¿no? Porque necesita de sangre para la maduración de sus huevos. Tiene una razón fisiológica. El macho es más de ir hacia las frutas, a los néctares de las plantas, ¿no? Sin embargo, en malaria también existe una transmisión no vectorial, es decir, una transmisión en la cual no incluye al mosquito, ¿no? Y es la transmisión vertical a través de la placenta, de la madre hacia el feto. Si la mamá está infectada, pues puede pasar al feto sin necesidad del mosquito. Y la transfusión, o sea, si una sangre no ha sido adecuadamente evaluada, puede pasar pues estos parásitos y dar la malaria en el receptor. En cuanto a los agentes etiológicos, se han demostrado cuatro agentes de Plasmodium que causan malaria en general. Estos son el Vivax, que es el más común, ¿no? El Falciparum, que también tenemos en nuestro país y se caracteriza por ser más severo las infecciones por Falciparum. Y también en el mundo el Plasmodium malariae y el Plasmodium ovale. El vector ya hablamos que es el mosquito Anopheles hembra. Este vector, que es el mosquito anófeles, usted puede ver ahí en la foto, tiene una característica cuando se posa, ¿no? Al momento de posarse, cuando va a tomar sangre, adopta esa posición, ¿no? Un poco en ángulo, ¿no? Esa es la pose característica del anófeles. Son pequeños, de 8 a 10 milímetros, ni tan pequeños, ¿no? Y eso es medio de extremo a extremo. El color oscuro lo atrae, la humedad les gusta y obviamente el calor, son de zonas tropicales. Hay alturas, en la altura, por ejemplo, ya por encima de 2.700 metros, por ejemplo, por el frío, estos mosquitos no entran, no entran. Huyen del frío. Y la mayoría de estos mosquitos anófeles pican al anochecer, ¿no? Tarde-noche. Entonces, para que haya transmisión de la enfermedad, tiene que haber el vector. En una zona donde no hay vector, no se transmite la enfermedad. Entonces, el ambiente geográfico que necesita el vector para su desarrollo requiere temperaturas elevadas, ¿no? Superiores a 15 grados centígrados durante por lo menos 30 días al año. Obviamente por encima de 1500 ya casi no hay y es rarísimo por encima de 2700 por el frío. La transmisión en la ciudad es menor que en el campo, ¿no? En las ciudades, como no hay, digamos, a veces fuentes donde deje sus huevitos, pues entonces no hay el vector. Pero si nosotros tenemos
costumbre de tener piscinas o tener depósitos de agua abiertos que facilite que el mosquito ponga sus huevos y se reproduzca, pues vamos a tener el vector. Los mayores riesgos es al final de la época de lluviosa. En nuestro país, la época lluviosa va de noviembre a marzo, más o menos. Entonces, el mayor riesgo se da pues en los meses de abril, mayo, digamos, al finalizar la época de lluvia. El ciclo biológico ustedes ya deben de conocerlo, ¿no? El ciclo biológico de estas enfermedades que son transmitidas por vectores se da en el agente vector y en el huésped. Por ejemplo, en el mosquito, los parásitos se multiplican en él y van hacia las glándulas salivales. Cuando este mosquito pica a un hombre susceptible, a una persona susceptible, le transmite estos parásitos, los cuales ingresan, se reproducen y nuevamente el mosquito que no está infectado pica a este hombre que está con los parásitos, pues allí absorbe los parásitos, hay unas formas que son los gametocitos, los cuales se reproducen dentro del mosquito y ya se cierra el círculo de esa forma. Bueno, acá para que vean las diferentes formas del parásito. El parásito que está en la glándula salival del mosquito son los esporozoitos. Estos esporozoitos están en la glándula salival y al momento de picar se liberan los esporozoitos, pero estos esporozoitos ingresan rápidamente hacia el hígado. Ingresan al hígado y dentro de las células hepáticas se llaman trofozoitos. Dentro de como trofozoitos empiezan a reproducirse y el conjunto de esta reproducción se llama esquizonte. Este esquizonte, una vez que creces, revienta la célula hepática y se libera hacia la sangre los merozoitos. Estos merozoitos liberados en sangre, en este momento que están circulando en sangre, es donde se produce la fiebre, ¿no? En la fase febril. Ingresan a los glóbulos blancos, perdón, glóbulos rojos, a los hematíes, a los eritrocitos. Ingresa uno por cada célula y en algunos casos puede ingresar más de uno. Y dentro de este glóbulo rojo va a formar un esquizonte. Dentro del glóbulo rojo se rompe el glóbulo rojo, libera los merozoitos y este determina la fiebre nuevamente. Entonces, cada vez que se rompen los esquizontes, esa carga parasitaria en sangre determina los estadios febriles. Nuevamente estos que han sido liberados ingresan a otros glóbulos rojos, ya se limpia el plasma, están dentro de los glóbulos rojos, la fiebre se va y nuevamente se forma esquizonte, se rompe y aparece nuevamente la fiebre. Algunos merozoitos o algunos se transforman en gametocitos. Y estos gametocitos que son masculino y femenino son los que son absorbidos al momento que son picados por esta zancudo hembra de Anófeles, y dentro de ella, de su sistema digestivo, estos gametocitos se unen y van a formar un cigoto. Este cigoto va a formar una esporogonia, y esta esporogonia nace en los esporozoitos que van hacia la glándula salival de este zancudo hembra para que al momento de picar a un huésped se inyecten ahí. ¿Correcto? Y así se cierra. Como ven, este es un parásito que tiene muchas formas. Empezó como esporozoito, luego se pasó en formas trofozoitos, esquizontes, merozoitos, forma gametocitos. Entonces hay diferentes formas, lo cual hace difícil también la creación y la formación de una vacuna que sea eficaz, ¿no? Años han pasado, paludismo una enfermedad milenaria, y una vacuna que sea, digamos, muy efectiva todavía no tenemos. Ya veremos cuando hablemos de vacunas. Entonces, para que haya esta enfermedad necesita la presencia del vector. El vector es este que están viendo aquí, que es el Anófeles, y Anófeles está en todo el Perú, ¿no? Entonces aquí está marcado, ¿no?, que Anófeles hemos encontrado, el Anófeles darlingi, Anófeles albimacus, el Pseudoputipenis, sp. Entonces tenemos Anófeles en toda la Amazonía, vean, Madre de Dios, Cusco, ¿no? Ucayali, Loreto, zona norte de nuestro país, Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, hay Anófeles.
Incluso en Lima, en nuestras zonas rurales, hay anófeles. Tenemos anófeles en Lima capital, como tenemos otros vectores. ¿De acuerdo? Entonces, esas zonas que hay la presencia de anófeles son zonas potencialmente palúdicas, malaria. ¿Qué falta? El parásito. Esta es la parte epidemiológica, ¿no? Vean ustedes, aquí vemos cómo tenemos todos los años, 2020, 2021, 2022, 2023, casos reportados de malaria. Por ejemplo, solamente en las 8 semanas epidemiológicas, o sea, los primeros 2 meses de este año 2023, ya se han notificado 2.811 casos de malaria en nuestro país. ¿De acuerdo? Felizmente, con la malaria no se han reportado muertes, a diferencia del dengue, que sí puede causar mortalidad, y es lo que estamos viendo ahora en esta epidemia que estamos pasando. Entonces vean que aquí tenemos las semanas epidemiológicas y los picos que se presentan. En el 2022 tuvimos más casos que en el 2021. 2021 muy similar al 2022, digamos. Por ejemplo, en el 2022-21 se puede ver que los casos mayores de malaria se presentan en la semana epidemiológica de la 16 hacia la 49 más o menos. O sea, la época de lluvia es estas primeras semanas, las primeras 14 semanas. Hay casos reportados, pero aumentan en este grupo, ¿no? Igual en el 2022, aunque es un aumento más sostenido en casi todas las semanas epidemiológicas. Bien. ¿Cuál es el cuadro clínico? La malaria puede darnos pródromos, o sea, síntomas iniciales muy inespecíficos que puede pasar desapercibido, o cuadros similares a una gripe, ¿no? Que significa la llegada de parásitos a la sangre. ¿De dónde? Del hígado, porque entró, primero se reproduce en el hígado y después ya pasa al torrente sanguíneo. Entonces, cuando llega al torrente sanguíneo es donde se presenta ya inicialmente un cuadro gripal y luego ya se presenta en forma cíclica los paroxismos febriles, que es lo que caracteriza la malaria. Eh, es difícil pensar que tenga malaria un paciente si es que no hace fiebre, ¿no? Eh, este, este, esta fiebre de la malaria tiene características muy particulares, ¿no? Y se presenta una media hora, una hora primera con escalofríos, ¿no? El paciente empieza a tiritar, empieza a tener escalofríos, temblar de frío. Y luego viene el calor que dura de 2 a 7 horas, ¿no? Está caliente, con más de 38,5 de temperatura, 39. Y después de esa fase de calor viene la sudoración. Escalofríos, calor, sudoración. Y pasa. Y eso se repite cada 2 a 3 días, ¿no? Entonces, viene una fase apirética que dura varias horas a días y va a depender de la especie. La crisis de estos ataques palúdicos o crisis febriles coincide, como le decía, con la ruptura del esquizonte del glóbulo rojo. Entonces, en ese momento se liberan muchos merozoitos dentro del torrente sanguíneo y genera esta fiebre que es conocida como terciana o cuartana, ¿no? O sea, cada 3 días o cada 4 días. Y la terciana lo produce el Plasmodium vivax, el Plasmodium falciparum, y la cuartana la produce el Plasmodium malariae. Entonces, en nuestro país, sobre todo en las zonas endémicas, todo cuadro febril en un niño que procede de una zona endémica es malaria mientras no se demuestre lo contrario, ¿no? Incluso les mencionaba pues, como una causa de fiebre sin foco, ¿no? Un cuadro febril que aparentemente no tiene un foco, en zonas endémicas forma parte del diagnóstico diferencial de fiebre sin foco. Acá les necesito contar un poco una historia. Yo estuve haciendo mis serums en Piura y fui a un centro de salud, asignado a un centro de salud de Piura. Era el primer día que iba. Entonces veo pues que ya eran 7 de la mañana, que llegaba al centro de salud, veía una cola de pacientes. Entonces decía, uy, ahora sí voy a tener trabajo.
Entonces llego a acomodarme en consultorio, a conocer el consultorio, ver cómo estaba, a coordenarlo. Ya llegaron las 8 de la mañana, 8:30, y no había pacientes. Entonces yo dije, qué raro, ¿y ahora? ¿Y esa gente que estaba haciendo cola, dónde está? ¿A qué consultorio se fueron? Yo era el único médico ahí en ese centro de salud. Y al rato, pues aparece el técnico con la ruma de historias, ¿no? Voy a ponerla ahí. Entonces empiezo a llamar, y bueno, estos pacientes venían con historia de fiebre. Y ya habían pasado, digamos, a la zona del laboratorio para que le hagan su examen de gota gruesa. Todo paciente que venía con historia de fiebre, antes de pasar al médico, ya pasaban por el laboratorio para hacerle su gota gruesa y venían con resultados. Pero hay gran proporción de esos cuadros febriles eran malaria, ¿de acuerdo? En esa época no había dengue. No recuerdo haber visto pacientes con dengue en esos años que hice Perú. El dengue viene después, posterior. A mí en la universidad me contaban la historia de dengue en Perú, pero que como que había desaparecido. Y desapareció en un momento cuando se hizo una campaña contra la malaria. El gobierno militar me parece que hizo una campaña contra la malaria, de erradicación de malaria, y pues hizo una fumigación brutal en toda la selva, en todos los pueblitos, los lugares donde había malaria, fumigó por todas partes. Se gastó un montón de plata, se fumigó y prácticamente al fumigar elimina los mosquitos, elimina mosquitos, no hay enfermedad. Fue muy efectivo, pero el tema está que estamos en una selva y las cosas si no se hacen en forma constante, permanente, pues vuelven, ¿no? Todo vuelve a lo anterior. Entonces, el vector regresó y ya está, nuevamente con malaria. Entonces, la malaria no se puede combatir únicamente con fumigación. Es un conjunto de actividades que tienen que hacerse para erradicar la malaria. ¿Cuál es el cuadro clínico? Ya les dije que muchas veces es inespecífico, empieza con la característica de la fiebre, ¿no? La malaria es fiebre, pero existen también síntomas digestivos y respiratorios. Puede haber vómitos, diarrea, dolor abdominal, tos, etc. Al examen físico tengan mucha atención en valorar aspectos importantes como es la piel para ver signos de anemia y el RES, que es el sistema retículo endotelial, es decir, el vaso y el hígado, ¿no? Porque ya les dije que empieza esta infección a nivel del hepatocito. Allí entonces el hígado crece y la destrucción de los glóbulos rojos, la infestación de los glóbulos rojos por los parásitos, hace que el sistema retículo endotelial aumente para poder eliminar a estos glóbulos rojos infestados. Por eso que el vaso crece. El vaso es un órgano hematopoyético que pertenece al sistema retículo endotelial, donde hay macrófagos, detectan a los glóbulos rojos que están infestados y los destruyen y generan entonces hemólisis. Y además que por el ciclo de parásitos se produce ruptura del glóbulo rojo y hemólisis también, por lo tanto genera anemia. Entonces hay anemia y trombocitopenia. Muchas veces de esa trombocitopenia también es relativa por secuestro, es decir, como hay un crecimiento del hígado y del vaso, principalmente del vaso, hay un secuestro de plaquetas a ese nivel, cosa que disminuye en sangre periférica. Pero la característica del laboratorio es anemia porque hay destrucción de glóbulos rojos y también trombocitopenia, una parte explicada por este secuestro por el crecimiento del hígado. Los exámenes bioquímicos como PCR puede ser normal, perdón, la bioquímica normal como glucosa, urea, creatinina, transaminasas suelen ser normales y la PCR, que es un marcador inflamatorio, está elevado, igual que la DHL, que es la deshidrogenasa láctica, que es una enzima que aumenta cuando existe destrucción celular. Como hay una destrucción de matíes, la deshidrogenasa láctica se eleva. Ahí el concepto importante que debemos de ver es la malaria grave, ¿no? La mayoría de infecciones por malaria, que es causada por el Plasmodium vivax, no dan malarias tan severas, pero puede haber malaria grave, que mayormente son causadas por el Plasmodium falciparum. No digo aquí que el vivax no dé malarias graves, puede dar también malarias graves,
pero la malaria grave está más relacionada con el Plasmodium falciparum. Y esto se da a una característica de este parásito de generar obstrucción capilar de la microcirculación, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque genera proceso de citoadherencia, es decir, hace que las células se peguen unas a otras y generan trombos, obstrucciones circulatorias y daño a nivel celular. Entonces, el Plasmodium falciparum está ahí involucrado. Y los sistemas más comprometidos, pues el sistema nervioso central, y da obnubulación, estupor, debilidad, puede haber convulsiones, vómitos, ictericia y diarrea. Toda malaria grave debe ser hospitalizado, no se puede manejar en forma ambulatoria. La definición de caso de malaria grave es todo caso confirmado de malaria que presenta uno o más de los siguientes signos de alarma. Uno o más. ¿Cuáles? Deterioro del estado de conciencia, o sea, compromiso del sistema nervioso central. Que tenga anemia severa. Que tenga una alta parasitemia o algún signo de insuficiencia aislada o asociada a algún órgano o sistema. Entonces, trastorno de conciencia, anemia, parasitemia elevada o alteración de un órgano como el riñón, que se manifiesta como liguria, anuria, a nivel cardiovascular, que se manifiesta como sangrado o petequias, a nivel hepático como ictericia o a nivel pulmonar como dificultad respiratoria, entonces estamos ante un caso de malaria grave. ¿Cómo es la malaria por Plasmodium falciparum? Es la forma más grave. Esta malaria por Plasmodium falciparum se caracteriza por alta parasitemia. O sea, ahí los parásitos son muy agresivos. Yo le decía que en el vivax generalmente uno encuentra un parásito por glóbulo rojo, ¿no? Es, digamos, más respetuoso, ¿no? Entra un parásito por cada glóbulo rojo. En el vivax uno puede encontrar 2, 3, hasta 4 parásitos por glóbulo rojo. Es una gran parasitemia. Y obviamente se asocia con complicaciones graves, ¿no? Y es la que tiene una mayor mortalidad, ¿no? Si es que no se hace un diagnóstico oportuno. Otra cosa de estos parásitos es que forman resistencia con facilidad, ¿no? O sea, a veces los tratamientos que se dan son resistentes, entonces hay que estar cambiando y monitoreando la resistencia constantemente. Las complicaciones que genera la malaria, pues la mayoría son los compromisos a nivel cerebral, ¿no? La malaria cerebral es una de las más graves. Si hay una gran destrucción de glóbulos rojos, se genera una anemia severa, que muchas veces puede llevar a la insuficiencia cardíaca, si es que no se hace una transfusión oportuna de glóbulos rojos. También se puede generar hipoglicemia como parte de trastornos metabólicos, compromisos respiratorios con acidosis metabólica, insuficiencia renal por alteración tubular aguda, shock, que acá en este caso son multifactoriales y puede haber hemorrágico, hipovolémico, séptico, etc. Coagulación intravascular diseminada y el crecimiento del vaso puede complicarse hasta con ruptura esplénica, que el crecimiento del vaso se ve mayormente o mayor volumen en las infecciones por malaria falciparum. ¿Qué criterios son de mal pronóstico? O sea, el que lo tenga hace pues estar más atento porque se puede complicar. Los niños menores de 5 años, ¿no? Los menores de 5 años con malaria hay que cuidarlos muy de cerca, hay que monitorearlos muy cerca. El hecho que tengan fiebre persistente o hipotermia son también de mal pronóstico. Obviamente si hay sangrado, hay shock, también. Coma o convulsiones repetidas, también. Distrés respiratorio, ya hablamos de las altas parasitemias. La presencia de leucocitosis también es de mal pronóstico. La insuficiencia hepática con aumento de transaminasas, la anemia severa y la acidosis metabólica son pues complicaciones que dan un mal pronóstico al paciente. Vean, son fotos publicados por la OMS, son pacientes de África, donde la malaria es endémica en alta proporción, al igual que el VIH que comentábamos, y significa una alta mortalidad para niños y todas las personas. Son niños que se les ve comprometidos, pues, ¿no? Se les ve con oxígeno, perdón, que está con una sonda nasogástrica. El niño que está despierto, pues no se le ve con una mirada vivaz, está como mirando a nada, ¿no? Está obnubilado, comatoso, etc. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de malaria?
El diagnóstico de malaria, como en todo diagnóstico, tiene que ser clínico, con la historia clínica, ¿no es cierto? El cuadro febril y epidemiológico, es decir, es un paciente que viene de una zona endémica donde hay reporte de malaria. ¿Y cómo lo confirmamos? Lo confirmamos mediante el laboratorio, ¿no? La prueba sencilla es la gota gruesa, es barata, solo requiere de un microscopio, de laminillas y de tinción para poder ver, pero necesita que sea un experto, o sea, el laboratorista que ve esto tiene que tener pues preparación en esto, en identificar los parásitos, prepararse para hacer el diagnóstico. Muchas veces cuando hay alta parasitemia es fácil, pero cuando no es mucha parasitemia requiere experiencia, ¿no? Ese es el examen de gota gruesa, a veces se puede ver en sangre periférica también, pero para bien existen los test rápidos. El Optimal son uno de ellos, que son test de campo, en los cuales se abren, hay un sachet y así similar a una prueba de embarazo, se hace un piquete en el dedito, ¿no? Y se toma esa muestra de dedo, se coloca y da a dar una reacción positiva o negativa, tiene o no tiene malaria. Hay algunos test que son bastante específicos, sensibles, que diferencian también el tipo de malaria, si es Vivax o es falciparum y que tiene importancia porque según el tipo de parásito, pues el tratamiento va a ser diferente. El tratamiento para malaria por Plasmodium falciparum es diferente para el VIVA. Y los test más específicos ya son la PCR, ¿no? La reacción en cadena de polimerasa, que son específicos, demoran, tienen otra tecnología, pocos centros lo hacen en nuestro país, ¿no? El Instituto Nacional de Salud es uno de ellos. Esta es una fotografía electrónica, ¿no? Para ver el linfotis sanguíneo. Ahí puede verse pues una alta parasitemia, los puntitos morados son los parásitos que están allí infestando los glóbulos rojos. En algunos ven un parásito, pero algunos se pueden ver más de dos, ¿no es cierto? Entonces, aquí, sin ser expertos, podríamos decir que el Plasmodium falciparum es la etiología más probable, ¿no? Ahí en más grande pueden ver esos parásitos, que son los merozoitos que están dentro de los glóbulos rojos, que luego se transforman en esquizontes, que decíamos, pero que ahí están en forma de anillo, ¿no es cierto? Ahí veo 3 parásitos en algunos solo uno, 2 también. Hay aquí la foto de los gametocitos, ¿no? Que nosotros cuando hacíamos microbiología los llamábamos como platanitos, decíamos, ¿no? Que tienen la forma de platanito dentro del glóbulo rojo, son los gametos, que hay gameto masculino y gameto femenino. Hablábamos de los test rápidos, diagnóstico rápido, que son el test ICT, por ejemplo, test óptimal, son marcas, tienen sensibilidad y especificidad adecuada entre 80 y 95%. Ahí dice que la sensibilidad es un 80% y la especificidad es un 95%. A ver, ¿qué cosas significa sensibilidad y especificidad? No sé si que me saben. ¿Quién me explica qué es sensibilidad y qué es especificidad? Chicos, eso es epidemiología. Deben haber ustedes saber esto para hacer sus tesis, para hacer investigación. Se habla de sensibilidad, especificidad. Esta prueba tiene una sensibilidad de 80%. Esta tiene una especificidad de 90%. ¿Mm? ¿No? Esa es una pregunta que siempre le van a hacer cuando postulan a la residencia. Y para todo lo que es epidemiología se habla mucho de sensibilidad y especificidad. Y cuando ustedes hagan diagnósticos por pruebas de laboratorio, tienen que saber la sensibilidad y la especificidad de la prueba para ver si les sirve o no les sirve. Por ejemplo, para descarte de una enfermedad, ¿qué prueba busco? ¿La que sea más sensible o la más específica? Para hacer un descarte de una enfermedad. Por ejemplo, quiero hacer descarte de malaria en estos pacientes. ¿Qué prueba busco? ¿La que sea más sensible o la que sea más específica? Chicos, ¿me están escuchando o estoy hablando solo? Sí, doctor, Oh, sería gracias. la ¿No sería una sensibilidad. pregunta específica? Por fin alguien habló. Yo pensé que estaba solito hablando. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me responde? Con las preguntas planteadas. Sería sensibilidad, doctor. Sí, a ver, ¿qué entiendes por sensibilidad?
Si no me equivoco, sensibilidad se caracteriza por detectar a la persona enferma, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Y la especificidad? La especificidad es más para los negativos, si no me equivoco, estoy mal. Muy bien. Es que, mira, ya ustedes, estudiantes de medicina de último año, tienen que estar seguros en estos conceptos. Deben estar claramente identificados para ustedes, ¿no? Y bueno, eres tú el que se atreve a hablar. Yo quiero pensar que todos están como tú, solo que son tímidos. Pero sí, como tú lo dices, la sensibilidad es la que me valora a los verdaderos positivos. O sea, me va a evaluar quiénes son los positivos. Me trata de determinar la mayoría de positivos. Si tengo una prueba del 80% de sensibilidad, es decir, que de 100 que son positivos, solo detecta 80. Esa es sensibilidad. Y se me están escapando 20. Ahora, una prueba que es muy sensible tiene la desventaja de haber seleccionado a muchos que no lo son realmente. Por ejemplo, en una muestra que hay 100 pacientes que tienen malaria, ¿no es cierto? Esta prueba es capaz de detectarme de positivo, me sale de repente 120. De esos 120, 90 tienen malaria realmente. Entonces tiene una sensibilidad de 90%, porque me ha detectado 90 de 100. Pero también me ha detectado a 30 que no tenían, ¿no es cierto? Esos 30 dijo que tenía malaria, pero no lo tienen realmente. Entonces, cuando yo gano con sensibilidad, ¿de acuerdo? Puedo perder especificidad. Entonces, yo quiero una prueba que la especificidad es que los negativos sean realmente negativos. Entonces, la especificidad, yo tengo una prueba más específica cuando me detecta los verdaderos negativos. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la definición de sensibilidad y especificidad. Ahora, estas pruebas no detectan el grado de parasitemia, o sea, no me dicen está alta o está bajo, solo si lo tiene o no lo tiene. Entonces, cuando existen parasitemias bajas, o sea, el paciente tiene malaria, pero la parasitemia es baja, ahí son los falsos negativos. Y es lo que hace bajar la sensibilidad. Pero también puedo tener falsos positivos, es decir, un paciente que ha sido tratado por malaria, que tuvo malaria, y me sale positivo, pero ya no tiene actualmente malaria, ¿no? Muy bien, entonces esa es la forma de más o menos interpretar estos test rápidos, pero que nos ayuda mucho en el campo, mucho. Yo me acuerdo, también les cuento como anécdota, en el año, habrá sido 2003, 2004, creo que viajé con un equipo de Plus Petrol a una comunidad de nativas en el río Corrientes. Y se íbamos a hacer un trabajo de investigación en relación a la contaminación del río Corrientes por la actividad petrolera. A mí me invitó la empresa, yo iba por parte de la empresa para ver cómo se hacía el trabajo de campo, y quien iba pues el Ministerio de Salud con sus equipos para tomar muestras y hacer exámenes de metales pesados y todo ello. Llegamos a una comunidad indígena, ¿no? De Ashuar. Ahí estaba el Apu, con su esposa Apu, que es el jefe de esa comunidad. Y en el segundo día que estábamos allí, recuerdo que vino de ellos y me pidió, se enteraron que había un pediatra, un médico pediatra, especialista en niños, y me invitó que vaya a su casa para ver a su hijo que estaba mal. Entonces yo preparé mi maletín, ¿no? Mi estetoscopio, otoscopio, termómetro. Y el médico de la posta, porque había un médico de la posta de las comunidades, digamos, que estaba con nosotros, del MINSA, me acompañó. Un médico joven, era serums, él era serumista. Me acompañó y yo pues entro a la casa del APU y estaba un niño ahí con su mamá, entonces me acerqué a conversarle y no entendía mucho el español. Entonces hablaba que su comunidad, hablaban quechua, un quechua diferente a la quechua de la sierra. Ahí me explicaron también pues que el quechua se expandió, no solamente en la parte de sierra, sino también llegó a la selva. Entonces hay comunidades quechua.
quechua hablantes. Entonces, había un traductor en el equipo que fue y me traducía, ¿no? Yo le preguntaba a la mamá las preguntas clásicas, ¿no? ¿Desde cuándo está enfermo? ¿Cómo empezó el niño? ¿No? Entonces surgió la fiebre como uno de los motivos de inicio de la enfermedad, y ya estaba como 2 días de fiebre alta, que no quería comer, recuerdo, y así proseguí mi interrogatorio. Y me puse a examinarlo, ¿no? Hacer un examen de oído, de garganta, pulmones, y todo. Y mientras lo estuve examinando, el serumista, no me acuerdo su nombre ahorita, sacó su maletincito, sacó su test rápido, le hinchó el dedo, pincó el dedo, y al rato se acerca y me dice, vivas, doctor. Ah, entonces ya pues teníamos el diagnóstico, le explicamos al APU pues que era una malaria por Plasmodium vivax, y teníamos el tratamiento ahí, ¿no? Teníamos el tratamiento, ya que se le dio, se le completó. Entonces, ahí fue la primera vez que lo vi, porque no tenía conocimiento de estas pruebas, recién pude verlo en el campo, cómo se trabaja con estas pruebas, ¿no? Y de verdad que es de mucha, mucha ayuda, y si ustedes hacen su serum en la selva, las van a conocer y las van a manejar, ¿no? También existe la prueba de PCR de malaria, que es la reacción en cadena en polimerasa. Es una prueba bastante ya compleja, es más específica porque lo que valora es el genoma, es el ADN del parásito. Tiene una gran sensibilidad y especificidad, es mucho mejor, y detecta parasitemias aunque sean muy bajas, ¿no? Porque basta que haya una pequeña cantidad de material genético para detectarlo. Incluso puede detectar coexistencia de las dos, o sea, vivas y malaria al mismo tiempo, que puede ocurrir, y determina las 4 especies. Demora, no es disponible a nivel nacional, en el campo no se dispone, requiere personal y equipo especializado y tiene un costo elevado, ¿no? Aquí ven el tratamiento, ¿no? Generalmente el tratamiento de malaria por Vivax en niños se usa cloroquina y primaquina, ¿no? 3 días de cloroquina y 7 días de primaquina. Recuerden que la primaquina no se puede dar a niños menores de 6 meses. Ahí está la dosis de cloroquina, 10 miligramos por kilo de peso, y de la primaquina 0,5 miligramos por kilo de peso, que sea una vez al día. Entonces, 3 días, primeros días se dan juntos y después solamente la primaquina. Luego acá pues les pongo las dosis que son diferentes para falciparum, y va a variar el falciparum según el lugar y según el tiempo. Esto que están aquí es de hace 5 o 6 años, me parece, pero ya probablemente ahora ya ha cambiado. Y en la costa norte, y en la costa norte que es resistente, que se usa, no es necesario que lo aprendan en verdad porque no es práctico, pero cuando ustedes sean serumistas y trabajen en la zona, ya tendrán las normas técnicas actualizadas con los tratamientos recomendados actualizados. Vean ustedes aquí en la zona amazónica para falciparum cómo se complica, ¿no? Los tratamientos. Una cosa que sí les digo, la malaria cuando compromete, cuando es grave, tiene que ser hospitalizado y el tratamiento debe ser dado por vía endovenosa. Se utiliza derivados de artemisina, que es el artesunato, y se da cada 12 horas, cada 24 horas, ¿no? Una vez que ya tolera la vía oral, se pasa a vía oral, ¿no? Para completar el tratamiento. También se puede utilizar la quinina y la clindamicina en la malaria grave. Recordarles nada más que la cloroquina, que es la base del tratamiento de la malaria por Vivax, se sale de la quinina, ¿no? Y la quinina es un derivado que se obtiene del árbol de la quina. Y sabrán ustedes que el árbol de la quina es el árbol que está en nuestro escudo nacional, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, ahora vemos la protección, ¿no? ¿Cómo hacemos la protección? A ver, si queremos evitar la enfermedad, debemos de proteger al susceptible. Y la protección del susceptible la mejor protección será con los mosquiteros. Los mosquiteros es un elemento de salud pública que ayuda a la prevención de esta enfermedad. ¿Quiénes deben usar? De preferencia todos. Todos. A quienes si yo no dispongo de, de muchos mosquiteros, por ejemplo, ¿a quiénes debo proteger? A los de riesgo. ¿Quiénes son los riesgos? Dijimos los menores de 5 años.
Los menores de 5 años y los adultos mayores son los de mayor riesgo. Luego, si dispongo de más, el paciente enfermo. El paciente enfermo debo de protegerlo porque si al paciente enfermo le siguen picando los anófeles que están sin parásito, van a infestarse y luego van a transmitir a los sanos. Entonces, el enfermo debe protegerse para que los mosquitos, los anófeles, no se infesten. ¿De acuerdo? Eh, bueno, si usted está en la selva, pues tiene que usar ropa de manga larga. A pesar que hace calor, es recomendable que use manga larga y pantalones largos para evitar disminuir las zonas de exposición a las picaduras de los zancudos o los mosquitos. Los repelentes, en realidad, por experiencia propia, les digo, no sirven. No sirven. Los repelentes, uno se aplica en el cuerpo, durará media hora su efecto. Y después ya los zancudos igual le pican con repelencia. Tendría que estar echándose continuamente, lo cual no es práctico. Lo que se recomienda son los insecticidas de acción residual, si va a usarse en los domicilios, por ejemplo. Y obviamente, los mosquiteros que se usan tienen que estar impregnados con insecticidas residuales, ¿no? Que son los piretroides. ¿Por qué? Porque la idea es que el mosquito que quiere picar a la persona y se choca con un mosquitero, los piretroides lo maten. Entonces, no solamente evito que le pique, sino mato a los mosquitos para que no vayan a picar a otra persona. Porque si pongo un mosquitero que no tiene piretroides, el mosquito no puede entrar a esa persona, pero va a atacar o va a picar a los que están sin protección. Entonces no es aconsejable. En cuanto a la prevención por medio de vacunas, con malaria, que es una enfermedad que causa una altísima mortalidad, la investigación se ha hecho y se sigue haciendo, pero yo la verdad que dudo que se haya puesto el énfasis o los recursos suficientes para desarrollar buenas vacunas. De principio que es difícil. Es muy difícil desarrollar vacunas malaria porque tiene varias etapas, ¿no? Antígenos diferentes en varias etapas. Entonces, generar una vacuna que sea para todo es difícil. Bueno, esa es una limitante. Pero yo creo que aquí más es el tema de a quién afecta, ¿no? Desgraciadamente, pues nuestro mundo, si hay una enfermedad que afecta a los pobres y la gente se muere, se requiere investigación. Los laboratorios como que no se ven entusiasmados en investigar mucho sobre eso porque va a ser rentable. Voy a gastar millones y voy a recuperarlo. África podrá pagarme esta vacuna. Son limitantes importantes, ¿ah? Cosa que no ocurrió con VIH, ¿no? VIH pues se avanzó muchísimo. Claro, acá ahora no tenemos una vacuna todavía para VIH, pero yo sé que deben estar investigándose mucho. ¿Por qué? Porque compromete a países desarrollados. Ahí sí, pues recupero mi inversión con facilidad. ¿De acuerdo? Pero malaria siempre ha sido una enfermedad como que no tenía muy en cuenta. ¿Por qué? Porque no es mi problema principal, porque no me da réditos financieros importantes. Pero sí, a pesar de eso, se está investigando, se está avanzando. No hay una vacuna perfecta todavía, pero recién en el año 2022 ya la OMS recomienda una vacuna que tiene una protección del 70%. Es lo máximo que se ha logrado, porque los esfuerzos de vacunas formadas, desarrolladas anteriormente, por ejemplo, esta última de vacuna peritrocítica con antígenos de falciparum, porque es la forma grave, no llegó a los resultados. La eficacia 30, 60%, o sea, en el mejor de los casos 60%, pero en la mayoría 30, 40%, cosa que no justificaba el riesgo, la inversión, ¿no? Eso fue en el 2004 más o menos. Cuba también sacó una vacuna que no resultó ser importante. Ellos sacaban protección del 40%, etcétera, ¿no? Entonces, esta última es Mosquirix, se llama Mosquirix, es del laboratorio GlaxoSmithKline. GlaxoSmithKline ya tiene esa vacuna más o menos hace unos 10 años, pero recién en el 2022 la OMS lo ha aprobado para su uso en zonas endémicas de alta indemnicidad, ¿no? De alta mortalidad por malaria. Obviamente el tema es el costo. Es una vacuna que cuesta más o menos 10 euros.
que parecería que es barata, pero cuando tienes que aplicarla a millones de personas y los países son como África, no cuentan. Además, Perú tampoco la tiene. Claro que malaria no es un problema todavía importante de salud pública, ya les dije los casos, pero no hay mortalidad, por ahí que no. Eh, y otra cosa es que la capacidad del laboratorio para producir esta vacuna, que ha sido probada en el 2022, se dijo que para el año 2023 podía el laboratorio, perdón, el 2022 podía generar 2 millones de vacunas, que podía aumentar a 4 millones al año en el 2024, en el 2023 y a 6 millones en el 2024. Y a partir de 2025 ya podría producir más o menos 16 millones de vacunas. ¿Cuánto es la población de África? Entonces, no, tampoco es viable, ¿no? Tampoco es viable, porque ¿qué hago yo llevando solamente 4 millones de vacunas a África? ¿Cuántos son los niños que viven ahí? En fin. Pero ahí estamos avanzando, ¿no? Mosquirix es una vacuna prometedora en la que mejor eficacia ha tenido, alcanza el 70%, y ya la OMS lo está recomendando. Ah, ok, esta es ya la segunda clase. Ya cumplimos el tiempo también. ¿Hay preguntas, por favor? ¿Preguntas? Chicos, solamente hay 68 participantes en la clase. Me sorprende que no asistan a clases, en verdad. Cuando es sencillo, o sea, conectarse en el lugar donde están, escuchar, preguntar. Bueno, preguntas, dudas. Doctor, Sí, ya. eh, usted había mencionado que en menores de 6 meses no se da tratamiento. Entonces, ¿cómo se manejan los 6 meses? Mira, el tema está que las medicaciones no han sido, pues, valoradas en niños pequeños. Y en verdad, acá aprovecho para decirles, pues, si ustedes leen los insertos de las medicaciones, muchos dicen no usar en niños, y muchas medicaciones que usamos en niños inclusive, porque no tenemos otra alternativa, ¿de acuerdo? Entonces, los laboratorios han hecho estudios, y sus estudios de campo, pues solamente han trabajado con niños mayores de 6 meses. Antes de eso, no. Entonces, depende de cómo esté tu paciente. Si tú tienes un paciente que está grave, que está mal, y demuestras que tiene malaria por falciparum, por ejemplo, por Vivax, eh, y está mal, tienes que tratarlo, ¿no? Es de riesgo-beneficio. Ahora, si tu paciente está estable, pues maneja sintomáticamente, o sea, no es que va a decir no hay tratamiento, no, está con fiebre, hay que manejar la fiebre. No está comiendo, está vomitando, hay que hidratarlo. Lo que llamamos terapia de soporte. Eso tienes que hacer. Y eso es lo que se hace, por ejemplo, con el tema de infecciones que no hay tratamiento específico. Por ejemplo, ¿qué hemos hecho en 3 años con la pandemia de COVID? La gente se moría. Y lo que hacíamos era tratamiento de soporte, ¿no? Manejo de la fiebre, manejo hemodinámico, mantenerlo con vida, usar ventiladores. Pero no había un tratamiento específico. Se probó con cloroquina, se probó con acitromicina, se ha probado con tantas cosas que al final se demostraron que no servían. Pero eso es lo que se hace, o sea, haces un tratamiento de soporte cuando no tienes un manejo, digamos, específico que usar. Y en los niños, si por su edad no puede usar ciertos antibióticos, ciertos tratamientos, pues trato de darle un soporte. Habrá un momento, habrá algunos pacientes en los cuales diga, ya, pues no, o sea, tengo que darle, me está ganando. Entonces trata de usarlo, ¿no? No sé si contesté tu inquietud. Sí, doctor, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctor, una consulta. Sí, Paola. Sí, doctor, en el diagnóstico mencionó realizar, bueno, primero clínico epidemiológico, mencionó la gota gruesa y al test de ICT. Eh, entre la gota gruesa y el test de ICT sería el mejor. Bueno, miren, les cuento. Todo depende, ese test ICT, por ejemplo, está ahí, que es una marca de hace unos años, creo que 8 años más o menos. No sé si actualmente estarán disponibles. A lo mejor ustedes cuando vayan a sus CERUMs al norte del país o al oriente,
les den los test y sean otras marcas, ¿no? Probablemente incluso con mejor sensibilidad y especificidad, más modernos, ¿no? Sí, van a tener. Entonces va a depender de tu test y de tu experiencia. Por ejemplo, yo le digo que el test, ya sabes que es un test validado, que te dice tiene 80% de especificidad, 90% de especificidad, por ejemplo. O puedes tener un test que tenga 95% de sensibilidad y especificidad. Perfecto. Ya sabes lo que tienes. Con la gota gruesa depende el factor humano, de la experiencia de quien lo ve, de cuánto tiempo trabaja ahí en ese tema. Entonces tú, que estás en un centro de salud, y conoces tu personal, tú dices, este pata tiene experiencia, este canchero, este yo confío 100%. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo un test que me dice 80%, 90%, de repente la gota gruesa es altamente sensible, o sea, me va a dar una mejor sensibilidad. Entonces, va a depender de dónde trabajo, de quién realiza la gota gruesa y las características del test. Yo creo que en la actualidad los test son mucho más altos y en lo personal diría, ¿quién tiene más posibilidad de error? Este test que ya está validado con ese porcentaje o una gota gruesa que lo hace una persona que a lo mejor ese día se levantó mal, está con dolor de cabeza, está aburrido, qué sé yo. Entonces, probablemente confíe más en un test que tenga una sensibilidad de mayor de 90%. Bueno, es práctico, es rápido y te da una respuesta rápida. Entonces, todo depende del contexto. Pero ustedes, cuando estén en su serum, van a tener la posibilidad de hacer gota gruesa y van a tener la posibilidad de hacer test. No tengo los test, se acabaron. Gota gruesa. No hay gota gruesa porque el técnico está de vacaciones. Clínica y epidemiología. No te queda otra. Gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, chicos. Les agradezco su participación, su presencia. Me apena que solo sean un poquito más de la mitad. Pero en fin, mañana vamos a hacer el tema de dengue, Zika, chikungunya, pero más lo vamos a dedicar a dengue porque es un tema nacional. Ustedes escuchan todos los días seguramente, si ven noticias, cómo está el dengue. Ya tenemos en Lima, ya es prácticamente una epidemia en Lima porque no teníamos casos de dengue o eran muy poquitos. Ahora sí hay una buena cantidad, hay gente que se está muriendo, así que ustedes como médicos del próximo año tienen que saber pues bien manejo de dengue, ¿de acuerdo? Entonces nos encontramos mañana a las 2:30. Hasta mañana, chicos. Gracias, Gracias, doctor. doctor, que tenga un buen día.